Profesor, disculpe, no se puede escuchar. ¿No se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? No, ahora sí, ahora sí. Ah, ya. Bueno, decía que, bueno, entonces si me escucharon, quise comenzar felicitándolos por su día y que, bueno, que logren alcanzar todas sus metas y logros, que justamente sea el mejor de los días, chicos, de verdad, sinceramente, que la pasen bien. Yo en lo personal disfruto bastante con ustedes, ¿no? Sobre todo en la parte del desarrollo de las clases, dado que justamente hoy es el día de ustedes, chicos, hoy es el día del estudiante. Así que felicitaciones. Ok, entonces les decía que íbamos a comenzar. No va a haber clase, de hecho hay clase, Sergio. Por ser el día del estudiante, evidentemente vamos a estudiar, ¿no? Vamos a dar honra a ese su día para que sencillamente podamos profesar con el ejemplo, ¿no? Ok, entonces decía que vamos a comenzar evidentemente resolviendo algunos aspectos. Para ello vamos a establecer sí o sí lo relacionado con lo que vimos ayer, un poco para repasar y que todo se fije, ¿no? Quiero que vayan apuntando, chicos, las características de cada uno de los aspectos que se manejan dentro de la teoría combinatoria, para que no tengamos dificultades al momento de identificar una u otro método a aplicar. Aunque evidentemente estos básicamente se desarrollan considerando algunos parámetros preestablecidos que vamos a estar viendo en el camino. Decíamos que la parte de factorial o análisis de factorial o básicamente el número factorial lo vamos a definir nosotros de manera conveniente, no desde 1 hasta n, sino desde n hasta 1. Es decir, para nosotros no lo vamos a definir de forma ascendente, lo vamos a definir de forma descendente por las características del mismo factorial, y que recordemos que incluso, como lo vimos ayer, vamos a ir desarrollando en orden descendente e ir simplificando los factoriales, ¿no? Tal cual hicimos ayer. De esto tenemos que recordar elementos como que el factorial de 0 es 1, el factorial de 1 es 1, el factorial de un número positivo no hay problema. Cuando un número está negativo fuera, sencillamente el factorial se puede desarrollar, puesto que el menos no depende del factorial. Decía que no es lo mismo n factorial menos n factorial, es distinto, muy distinto a decir menos n factorial, ¿no? Por ejemplo, en este caso en particular, este de acá no corresponde a un factorial. Es decir, si el número que vamos a desarrollar es negativo, ese factorial no existe, puesto que el factorial se define únicamente para números positivos. Este de acá sencillamente dice menos el factorial de n. Así que no hay problema, ¿no? Desarrollamos n factorial y queda evidentemente multiplicado por el signo menos. Eso es un poco para aclarar esta parte del menos de acá. El factorial de un número negativo no existe, y el factorial de cualquier fracción no entera, y digo no entera porque, por ejemplo, 6 sobre 2 sería 3, así que en ese caso va a ser factorial, ¿no? Desarrollable. Así que aquel número racional no entero, y no entero positivo, para ser más específico, no posee ningún factorial. Ok, desarrollamos algunas teorías con análisis factorial, vimos algunos ejemplos de cómo ir desarrollando el factorial de un número. Vimos también el principio de conteo. Hay dos principios de conteo básicos que vamos a ver cuando los eventos son independientes. Si los eventos son independientes, es decir, que uno no depende del otro y que básicamente un elemento, al ocurrir uno, el hecho de que ocurra un elemento no influye en la ocurrencia del otro. Es decir, ocurren los eventos de hecho de forma simultánea. Por ejemplo, sacar de repente una carta de un juego de barajas y de repente lanzar un dado, las probabilidades o eventos que pueden ocurrir entre cada uno de ellos no tiene nada que ver uno con respecto al otro. En ese sentido decimos que los eventos son excluyentes. Y evidentemente dijimos que el conteo o la totalidad de esos eventos se define como la multiplicación de dichos elementos. Por ejemplo, si yo lanzase dos dados, una moneda, y sacase, por ejemplo, una carta de un juego de basto, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuántos espacios muestrales tengo? Lanzo dos dados, tengo una moneda
y también tengo un juego de cartas. ¿Qué probabilidades hay o cuáles son todos los casos posibles que hay dentro de ese ejemplo? ¿Cuánto sería entre las cartas, la moneda y los dos dados? ¿Cuántas probabilidades tendrían? ¿Qué ocurre? Que los dos dados, cada uno tiene 6 probabilidades, ¿no? O sea, 6 por las 6 caras que tiene cada uno. Así que sería 6 por 6. Luego, la moneda tiene 2 probabilidades, que puede caer cara o puede caer sello. Son los 2 eventos posibles. Y los juegos de cartas tienen 52 cartas. Así que como los eventos son independientes, el número de probabilidades, el número de casos que pueden ocurrir, dado que los dados, la moneda y las cartas son eventos independientes, es decir, no influye uno sobre el otro, entonces no nos quedaría más que multiplicar 6 por 6 por 2 por 52. ¿Cuánto daría ese resultado? El resultado que nos da es justamente las probabilidades o el número de casos que pueden estar. Así que el número de acciones o casos posibles que hay en esos 3 eventos simultáneos, pueden ser simultáneos, corresponde, a ver, a 6 por 6, 36, 72, 72 por 5 serían 3.600 y 144 son 3.744. 3.744 serían los casos que pueden ocurrir en esos eventos, ¿no? Así que ya tenemos cómo definir el conteo bajo el primer principio. No hace falta enumerarse el principio, sencillamente saber que cuando los eventos son independientes, entonces es la multiplicación. Y aparecen también, vimos, eventos independientes o segundo principio de conteo, donde un evento, si ocurre uno, no debe o puede ocurrir el otro. En este sentido decíamos, por ejemplo, en el caso de que yo vaya al mercado, como decíamos ayer, vaya al mercado y tengo 4 opciones para ir, pero al tomar una, las otras no van a ocurrir. Así que sencillamente sería una nada más. Si yo tengo varias opciones de vestimenta y tomo una, pues ya el resto no iría. Y cosas así, ¿no? Pues si los eventos son incluyentes, es decir, que el hecho de uno excluye a los demás, en ese caso decimos que es la suma de dichos elementos. Por ejemplo, si yo para salir por ejemplo, a hacer ejercicio, puedo ir en 2 bicicletas, o puedo ir caminando, o puedo ir de repente al trote. Si yo escojo una de ellas, ya fue, así que ya no iría. Luego las probabilidades serían, todos los casos posibles serían 2 de ir en bicicleta, 1 de ir caminando y 1 de ir al trote, por ejemplo. ¿Cuántas probabilidades hay? 4. ¿O cuántos eventos en realidad? Eventos serían 4. Y decimos que ese número de eventos o ocurrencias, su forma de ocurrencia, no son otra cosa que la suma de ellas. Cuando una excluye a las otras. Es decir, el hecho de que ocurra A implica que no ocurra B. Y si ocurre B, entonces no ocurre las otras y así por el estilo. Es decir, ocurre una de varias alternativas. En ese caso en particular, decimos que para contar dichos eventos o formas de que ocurran, justamente es la suma de todas ellas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos teoría, la parte de combinatoria. Dentro de la parte combinatoria tenemos el factorial, que lo desarrollamos de forma regresiva al producto hasta llegar a 1. Tenemos el primer principio de conteo, que establece si los eventos son independientes. En ese caso se multiplican todas las posibilidades y nos da la posibilidad total al final de ese producto. Y si los eventos son digamos, como decimos en estadística, dependientes uno del otro, donde uno sencillamente, para que si ocurre uno no ocurre los otros, o el hecho de que ocurra A no ocurre B, entonces sería la suma de dichos elementos. También hablamos de variaciones, y las variaciones son grupos sencillamente que se toman, o por variaciones tomadas, fíjense, pendiente de grupo de n, es decir, tengo un número o un conjunto de números o elementos cualquiera u objetos, y yo voy a tomar parte de esos elementos. Importante, chicos, voy a tomar parte de esos elementos. Y cuando uno toma parte de esos elementos agrupados de R en R, sencillamente voy a formar alguna cantidad de elementos o subgrupos de ese grupo.
Ojo, una de las características es que en cada grupo entra R de n elementos, es decir, una parte de los elementos. En este caso en particular, cuando tenemos alguna estructura que plantea el hecho de que tomemos parte de unos elementos y no todos, decimos en todo caso que estamos frente a una variación. Ahora, esa variación puede tener dos estructuras. Una variación puede darse repitiendo elementos o sin repetir elementos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo los números 1, 2, 3, 4, 4, 5, por ejemplo, sin el 3, y yo quiero formar grupos de 2 en 2, tengo dos opciones. Yo puedo ir, por ejemplo, 1, 2, que sería el 12, pero puede ser 1, 4, pero puede ser 1, 5, y todas las combinaciones que puedo ir haciendo, ¿no? Pero hay un caso particular o dos casos particulares. No es lo mismo que me digan que no repita números a decir que repita alguna variación. Si puedo repetir, diría, por ejemplo, 1, 1 y cabe. Entonces, evidentemente, con repeticiones van a haber más casos que evidentemente sin repetición. Porque con repetición es equivalente a incrementar el espacio o la cantidad de probabilidades, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que entender cómo hacer una y cómo hacer otra. Para esto, evidentemente, tendríamos que identificar si los elementos se pueden o no se pueden repetir. En ocasiones el problema dice repitiendo, en otras tendría que, en todo caso, inferir detrás del problema, o sea, una vez leído el problema, inferir si se puede o no repetir. Ya esto va a depender, una, de que el problema lo anuncie, dos, de que lo sepamos interpretar. Ahora bien, una vez que nosotros interpretamos el problema, identificamos si se repite o no, entonces veamos las características de cada uno de ellos. Las variaciones pueden ser sin repetición, también llamadas ordinarias. Esas variaciones sin repetición igual viene de tomar de R elementos una cantidad n. Una cantidad n de esos elementos. Y ojo, en todo caso, la R de los elementos que vamos a tomar distintos sería, en todo caso, el espacio muestral, ¿no? Ojo, note que no se pueden repetir elementos, evidentemente, no influye el orden y solo se toman algunos de los elementos de ese conjunto. En este caso en particular decimos que acá chicos, acá establece que R es mayor o igual que N. Es decir, el conjunto que estamos tomando, de los que estamos tomando los R elementos distintos tomados de N en N, viene del conjunto R. Por lo tanto, R es mayor o igual que N. R sería el conjunto mayor. Y acá la base de la variación dice variación, el conjunto que voy a tomar y los grupos de cuánto en cuánto los voy a tomar. Aquí, por ejemplo, fíjense, dice de n en n. Así que sería R factorial sobre R menos n factorial. Ese es para el caso en que la variación contenga elementos no repetidos. Por ejemplo, yo tengo esta cantidad de números, por ejemplo, y me dicen que tome, en el caso específico, tome, por ejemplo, o haga grupos, o parejas, o grupos de 3, o grupos tomados de 3 en 3 de estos 5. ¿Cuál sería la cantidad de grupos que puedo formar, o números de 3 cifras contando esos 5? Bueno, yo diría que las variaciones posibles son, tengo 5 elementos, dada la cantidad que tengo acá, 5 elementos tomados de 3 en 3. En ese caso diría 5 elementos, que sería 5 factorial, sobre la diferencia entre los dos, que sería 5 menos 3, 2 factorial. Luego desarrollaríamos el 5 factorial hasta llegar a 2 factorial y poder simplificar. Así que sería 5 factorial por 4 factorial por 3 factorial por 2 factorial, sin factorial, desarrollando factorial. Así que sería desarrollando factorial para que me quede la expresión, quedaría así. Sería como elementos 5 por 4 factorial y vamos a seguir desarrollando hasta el 2 por 3 y por 2 factorial. En el 2 factorial me detengo, simplifico el 2 factorial con el 2 factorial y luego tendría 4 por 5, 20 y 20 por 3, 60. 60 son las posibles combinaciones que podemos hacer con esos 5 números tomados de 3 en 3.
Si lo tomo de 2 en 2 variaría, igual cada uno de ellos. ¿No? Importante que identifiquemos, por ejemplo, ¿por qué estoy en una variación? Porque no importa el orden. Aparte, no se pueden repetir, entonces van a hacer este tipo de variación, para el caso no repetido. Y se toman solamente algunos de los elementos. Fíjense que el conjunto está formado por 5 elementos. De esos 5 estamos tomando grupos de 3 en 3 para formar esos dígitos. En ese caso en particular decimos que sí o sí forma una parte del conjunto, por lo tanto hablamos de una variación sin repetición. Las variaciones también pueden ser repetidas. Es el mismo caso, exactamente el mismo caso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en que como puedo repetir términos, pero es la misma característica, ¿no? Lo único es que se puede repetir, pero no influye el orden. Se toma solamente algunos elementos del total. Así que estamos frente a una variación. Ahora, el problema está en que dice que se puede repetir. Así que si se puede repetir, en este caso sería R a la N. En el caso anterior, que tenía 1, 2, 4, 5, voy a colocar 5 números igual, y voy a tomar, por ejemplo, a 3 números iguales, 3 dígitos, o un número de 3 dígitos que se puedan formar con ellos, pero pudiendo repetir. En este caso diría que las variaciones de 5 tomada de 3 en 3 es exactamente igual a 5 a la 3. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso digo que se puede repetir. Por ejemplo, entra el caso 1, 1, 2, 4, 5, 6. Este número entra, ya repetí el 1 y puedo repetir todo lo que quiera. Independientemente nos dice que lo puedo repetir, salvo cuando los elementos son iguales, no los puedo tomar. Por ejemplo, esta misma combinación sería repetir, así que no tendría que repetir el término. Y ahora 5 al cubo son 5 por 5, 25, y 25 por 5 son 125. Así que tengo 125 posibilidades. Observen que no es lo mismo con la primera que en la segunda, ¿no? En la primera tenemos básicamente cuando no es repetible, y en el segundo cuando ya se pueden repetir, ¿no? En este caso en particular, sí o sí, serían diferentes. Igual las variaciones aumentan, dadas las características de la definición, ¿no? Independientemente de la forma que tenga. Entonces tendremos sí o sí la forma específica de cada una de ellas. Entonces tenemos que pueden ser o no repetidas en todo caso. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, observen además que, ojo, no es lo mismo las variaciones repetidas. Se les va a dar evidentemente más elementos, puesto que nos permiten, ¿no?, agregar otros elementos que son los repetidos. Miren la diferencia entre uno y otro. En este caso nos dio con los mismos elementos 60 posibilidades, pero aquí fueron 125. ¿Por qué? Porque en este caso nos permiten repetir cualquier término que a bien tengamos que realizar, ¿no? En este caso tendría que quitarle un dígito, puesto que son 5. Ok, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Hasta acá? ¿Todo claro hasta aquí? Todo claro. Ok, entonces hasta ahorita tenemos variaciones con, sin repetición. Ahora vamos con permutación. Una de las diferencias fundamentales entre variaciones y permutaciones es que en las variaciones no entran en juego todos los elementos del conjunto, toman una parte de ese conjunto, pero en permutaciones sí o sí entran todos los elementos. Todos y cada uno de los elementos entran en la permutación. Por ejemplo, se entiende por permutación, para que se entienda la palabra permutación, por ejemplo, tengo 1, 2, 3. Es el equivalente a decir, voy a hacer todas las variaciones de este número con ellos 3. Así que todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, puede ser 2, 3, 2, ya varía el 2. Ahora, si dejo fijo el 2, por ejemplo, puedo escribir 1, 3, pero dejando el mismo 2 fijo, puedo escribir 3, 1. Y dejando, por ejemplo, el 3 fijo delante, puede ser 1, 2. Y dejando el 3 otra vez, puede ser 2, 1. El resto de las combinaciones que yo vaya a hacer se va a repetir. Cualquiera que intente hacer se va a repetir. Porque fíjense que el 2 fijo en la segunda posición está aquí. Una vez con el 3 y una vez con el 2. El 3 fijo en la segunda posición está aquí. Uno con el 2 y uno con el 1. Y así ocurre en cada uno de los casos. Así que probabilidades, ¿cuántas tengo? Posibilidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posibilidades. Así, eso representa una permutación. Ojo, aquí entran todos los elementos. Pero la permutación se define, en este caso, como cuando los números no se repiten, en este caso, permutaciones sin repetición,
llamamos P de n igual a n factorial. Es decir, el factorial de la cantidad de elementos corresponde a lo que son las combinaciones o el espacio que nos va a dar ese evento. En este caso, las probabilidades son, como era 3, las permutaciones de 3 son exactamente igual a 3 factorial. Y cuando yo desarrolle 3 factorial, tendré 3 por 2 por 1. Y multiplicado son 6, ¿ves? Así que este 6 son las mismas que tengo acá. Esa es una permutación. Es decir, las permutaciones se hacen o se dan tomando en cuenta todos y cada uno de los elementos. Si entran todos los elementos, estamos frente a una permutación. Si no entran todos los elementos, estamos fuera de la permutación. Podemos entrar en una variación, podemos entrar en una combinación, podemos entrar en una variación. Va a depender, ¿no? Va a depender de las características que vamos a ir viendo. Entonces, una permutación puede ser sin repetición, que es la que vamos viendo, ¿no? La permutación sin repetición son exactamente, ojo, las permutaciones sin repetición son los distintos elementos tomados de n en n y cumple que intervienen todos los elementos. Característica principal que incluso diferencia de los que son en todo caso las que hemos visto como variaciones, ¿no? Interviene e influye dentro de lo que conocemos como las variaciones. Por lo tanto, ya ahí entra la primera diferencia, ¿no? Que están todos los elementos. En este caso, como no son repetidos, decimos no se repiten los casos, ¿no? Influye el orden en que se coloca y se expresa como n factorial, que sería n por n menos 1 hasta llegar evidentemente hasta 1. Esa es la forma de identificar una permutación para el caso en que los valores no se repiten, es decir, tomados los elementos no repetidos. Ahora bien, vamos con la segunda parte de nuestra... Eso fue lo que hemos visto, lo que vimos hasta ayer, ¿no? Hasta ayer vimos la parte de permutaciones no repetidas. Fue la parte que nos tocó hasta ayer. Ahora veamos este ejemplo. Por ejemplo, dice, ¿cuántos números distintos de 4 cifras se pueden escribir con los dígitos 3, 4, 8 y 9? Como podemos ver, no habla de repetición, así que evidentemente no puedo repetir. Pero fíjense que dice cuántos números distintos de 4 cifras se pueden escribir con los dígitos, o sea que tengo de 4 dígitos y tengo 4 números, así que no hay problema. Para hacer la combinación tengo que usarlos todos. No me están diciendo que los use todos, ojo, no me están diciendo que los use todos, pero tengo 4 dígitos y voy a formar cifras de 4 dígitos distintos, o sea, sin repetición. Ya, son distintos, así que sin repetición y tomados de las cifras de 4, los números de 4 dígitos. Ok, aquí no hay opción. Quiere decir que lo que vamos a hacer, como no se repiten los términos, ojo, no se pueden repetir, intervienen todos, estoy frente a una permutación. Así que la permutación en este caso, para casos no repetidos, será n factorial, llámese 4 factorial. Así que el 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1. Listo, así que esto sería 3 por 4, 12 y 12 por 2, 24. 24 van a ser los números que puedo escribir de 4 dígitos con esos 4 dígitos sin repetir ninguno. ¿Ves? El problema no me está diciendo en ningún momento, mira, que no repitas. Mira, que es una permutación. No, yo voy a identificar que es una permutación, puesto que tengo 4 elementos para formar números de 4 dígitos. Así que no hay opción, ¿no? Sí o sí tengo que tomarlos todos. Y si no se repiten o no son diferentes, pues ya fue. Entonces, ya ahí no hay más que hacer. Van a tomar todos los elementos, pero ninguno se puede repetir. Ahí ya es otra cosa. Veamos esto. ¿De cuántas formas diferentes se pueden estacionar 4 autos en un estacionamiento que solo tiene 4 espacios disponibles? Por ejemplo, imagínense que yo tengo un auto 1 amarillo. Vamos a colocar aquí por el color. Tengo el auto 1. Tengo el auto 2. Tengo el auto 3. Tengo el auto 3 y tengo un auto 4. ¿Qué ocurre? Que independientemente de cómo yo los vaya a estacionar, la pregunta es de cuántas formas los puedo estacionar los 4. Ojo, los 4 pueden permutar allí, o sea, pueden estar en cualquier posición.
Puede entrar el amarillo primero y de repente esta posición. A lo mejor entra el amarillo primero, pero alteran esta posición. A lo mejor entran los dos primeros, pero alteran estos dos. Y así sucesivamente puede ir buscando todas las posibilidades. Ahora veamos. En teoría combinatoria nos interesa, por ejemplo, las combinaciones como tal. En algunos casos nos interesará. En esta parte nos interesan más que todo saber cuál es el total. Más que incluso construir el espacio. Cuando estudiamos, por ejemplo, la parte de probabilidades, en probabilidades sí me hace falta, por ejemplo, estudiar el espacio muestral. Cuando yo voy a estudiar el espacio muestral en probabilidades, ahí sí. Por ejemplo, a mí me pueden preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, teniendo este mismo ejemplo, que teniendo 4 autos con esos 4 colores, ¿cuál es la probabilidad de que al estacionarlo, el auto B, el auto 3, caiga en el tercer estacionamiento o en el tercer espacio vacío? Ahí tendría que ver todas las probabilidades que tengo de que el espacio o todos los casos favorables que tengo para que ese auto verde quede en esa posición en comparación con el resto. En la parte de estadística, básicamente en lo que corresponde a probabilidades, ahí sí me va a interesar los casos particulares de los eventos. Pero en este caso no, la pregunta incluso dice, es clara, ¿no? De cuántas formas diferentes se pueden hacer. Ok, el problema está en que voy a ver, pregunto, ¿intervienen todos los elementos? La respuesta es sí. ¿Se repiten? No. ¿Importa el orden? Sí. Ok, entonces estoy frente a una permutación. Entonces las permutaciones de esos 4 elementos, llámese auto, será 4 factorial. Luego, ese 4 factorial sería igual a 4 por 3, por 2 y por 1. Así que son las mismas 24 probabilidades o posibilidades de estacionar o combinaciones que se pueden hacer con este estacionamiento o cómo estacionar o ubicar los 4 autos dependiendo básicamente de la estructura de la misma, ¿no? Así que como podemos ver, para este caso en particular podemos colocar cualquiera, ¿no? Cualquiera de las posiciones. Aquí hablamos justamente de una permutación para casos no repetidos. Entonces, ya sabemos cuándo podemos establecer una permutación para casos no repetidos. Ahora, esas permutaciones también pueden darse para casos repetidos. Para el caso de que sean repetidos, en ese caso en particular tendríamos que identificar la cantidad de elementos que deben haber sí o sí, porque, ojo, deben intervenir todos los elementos. Así que para que intervengan todos los elementos tendría que ver qué características y qué tipo de problemas son los que entran dentro de las permutaciones con repetición, porque, ojo, tienen que repetirse los números, pero también tienen que intervenir todos. Es decir, por ejemplo, si yo les digo, formen números de 4 dígitos con estos valores que está acá, por ejemplo, repitiendo, no puedo decir, por ejemplo, 1, 1, 2, 4. Pregunto, ¿este será un caso de permutación? ¿Será un caso de permutación ese? A ver, ¿por qué no es un caso de permutación ese que está allí? Si estoy repitiendo un número, no estoy repitiendo el 1. ¿Por qué no será de permutación? No, exactamente, Nicolás. Exactamente, Sebastián. No intervienen todos los elementos. Entonces hay que poner cuidado, chicos. Es cómo hago yo para que sencillamente pueda establecer una combinación, pero en esa combinación se repiten algunos elementos. Pero los que se repiten sí o sí están dentro. Por ejemplo, si aquí hubiese otro 1 y entonces yo escribiese, por ejemplo, el 5 aquí, ahora sí fuera un caso de permutación. Entonces, en este caso estoy diciendo que se repite el 1. Se repite el 1. Y con esa combinación en el espacio, ojo, en el espacio, en el conjunto, hay elementos repetidos de ese conjunto. Yo voy a hacer permutaciones con los elementos que están repetidos en el conjunto, digamos así, en el conjunto macro, ¿no? ¿Se entiende la idea? Ojo, voy a hacer permutaciones del conjunto macro. No es que voy a hacer permutaciones con los números y voy a olvidarme de las características de la permutación. Ojo, la permutación sí o sí tienen que intervenir todos los elementos. Fíjense, se intervienen todos los elementos. Si dejo alguno por fuera, ya no sería.
A ver, si yo puedo hacer, por ejemplo, de 5 dígitos y yo hago, por ejemplo, a ver, y me piden resolver este problema así, pero fíjense que, por ejemplo, acá, voy a repetir el término, voy a quitar este 1 de acá, y me dicen que se puede repetir, voy a copiar 5 aquí. Dado que no puedo aplicar permutaciones, pregunto, ¿podría aplicar variaciones? ¿Podría aplicar variaciones repetidas? Tendría que preguntarme, ¿no? ¿Interviento en los elementos? Ahora no interviento en los elementos, porque estoy repitiendo el 5, pero estoy sacando uno de los unos que están en el conjunto. Así que en ese caso en particular tendríamos que establecer las combinaciones. Las combinaciones, si no se repiten, ojo, si no entran todos, se pueden o no repetir, hay uno para repetición y uno sin repetición. Para las variaciones puede entrar. Las permutaciones no me lo permiten. No me lo permiten porque deben entrar sí o sí todos los elementos. Así que pendiente con eso, chicos. Características de las permutaciones, deben entrar todos los elementos. Si todos los elementos entran, chévere. Si alguno de los elementos no entrase, entonces no puedo aplicar permutación. A ver, veamos. En este caso, ¿se pueden repetir? Sí, se pueden repetir. Influye el orden y la expresión. Miren este caso de la expresión. Hay que estar pendiente, chicos. Aquí varía un poquito. Las permutaciones van a ser n factorial. Ojo, n factorial que multiplica al factorial de cada uno de los elementos A, B, C y K. ¿Qué significa eso? Que para cada elemento el que se repita, un número, por ejemplo, el primero se repite A veces, el segundo se repite 2, 3 B veces hasta el K veces. En ese caso en particular, como el segundo se repite B veces y el tercero o el último se repite K veces, entonces voy a usar la factorización para los casos repetidos. Por ejemplo, el primero se repite 2 veces, digo 2 factorial. En este caso el denominador. El segundo se repite 3 veces por 3 factorial. Y el tercero, por ejemplo, si fuese el último, se repite 4 veces, 4 factorial. Ahora, ¿quién iría arriba? Ojo, n. Pero n no es cualquier valor, incluso puede que no se los dé. Puede que el problema no se lo dé de forma explícita, pero va a estar de forma implícita. Fíjense, si el primero se repite 2 veces, y el segundo se repite 3 veces, y el tercero se repite 4 veces, ¿cuánto vale n? N sería la suma de dichos elementos. N sería la suma de los elementos. O sea que yo con suma los elementos tengo para identificar básicamente lo que justamente corresponde a lo que sería n, ¿no? Así que n sencillamente corresponde en todo caso a la suma de dichos elementos. Cada una de esos elementos, al sumarlos, me va a dar el caso total de elementos. En ese caso en particular, pudiésemos estar identificando sin problema cuál sería, en todo caso, la cantidad de veces. Ojo, N, A, B, K veces. Ojo, que este A no viene del número. Fíjense que dice el primero se repite A veces. Así que la A van para el número repetido. Profesor, ¿qué pasa en el caso de que tengamos de repente alguna permutación donde el elemento no está repetido? Si el elemento no está repetido, no corresponde a este caso porque le correspondería un factorial. Y recordemos cuánto es un factorial, ¿no? ¿Cuánto es 1 factorial? ¿Cuánto es 1 factorial, chicos? 1. Entonces, siendo 1 factorial 1, no importa que yo lo deje de omitir, que yo lo omita. Aquí solamente colocan los valores repetidos. Y ustedes dirán, profesor, no colocan los no repetidos. Puedes colocarlo, evidentemente, pero estaría de más, puesto que el factorial de 1 es 1. Pero ojo, no significa que no necesariamente lo voy a colocar. Entonces no habría problema. Y aquí, evidentemente, como se repite 2 o 3 veces, ya no va a haber elementos. Entonces vamos a ver. Miren este caso. ¿Cuántos números distintos se pueden escribir con los dígitos 2 y 3?
¿Cuántos números distintos se pueden escribir con los dígitos 2 y 3? En el que el 2 se repite 3 veces y el 2 y el 3 se repite 2 veces. ¿Cuál sería la permutación de eso? A ver, esto sería, las permutaciones van, ojo, puedo tomar esos números, los voy a tomar todos, ¿no? Porque dice, ojo, ¿cuántos números distintos se pueden escribir con los dígitos? O sea que voy a tomar los dígitos sí o sí. Voy a tomar los dígitos. En el que el 2 se repite 3 veces. Por ejemplo, 2, 2, 2. Y el 3 se repite 2 veces. Así que sería 3, 3. Ese es un número. Otra permutación, por ejemplo, 2, 3, 2, 2, 3. Otra, profesor, 2, 2, 3, 3, 2. Y pare de contar. Ahora, ¿cuántas puedo hacer? ¿Cuál es la cantidad de permutaciones posibles? Ok, de acuerdo a esto tendremos n. ¿Cuánto vale n, chicos? ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n en este problema? N vale 2. ¿Todo claro? N vale 2. N vale 5. Bien, Doris. ¿Por qué N vale 5? A ver, porque N tiene la particularidad que es la suma de las N, de las A, B y K veces que se están repitiendo los números. O sea, en este caso, las K veces que se están repitiendo los términos. En este caso en particular, el 2 se está repitiendo 3 veces. Así que tengo que A vale 3. Y también tengo que el 3 se está repitiendo 2 veces. Así que el B vale 2. Tengo un número repetido 3 veces y un número repetido 2 veces. Adicional a eso, voy a tener sí o sí estos números que tengo acá. Así que sería 5 a la 3,2. Así que esto sería 5 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial. Se desarrolla, por ejemplo, el factorial de 5, que sería 5, 4 y 3 factorial. Y ahí lo detengo. Dividido entre 3 factorial por 2 factorial, que sería 2 por 1. Así que simplificamos el 3 factorial y luego la mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1 y 2 por 5, 10. Son 10 los números que puedo formar con esos dos dígitos donde el 2 se repite 3 veces y el 3 se repite solo 2 veces. ¿Ya? Entonces ya sabemos cómo calcular o cómo aplicar la parte de permutaciones cuando el término se repite, ¿no? Se repiten algunos términos, pero ojo, ojo, tenemos que ir señalando, en este caso, ¿se repiten los términos? Sí. ¿Intervienen todos los elementos? También. Pues si intervienen todos los elementos y se repiten, entonces estamos frente a este caso en particular, ¿no? Va a depender sí o sí de la forma que tenga que plantee el problema y evidentemente a cuál se inscribe, ¿no? Dependiendo de la característica de cada uno de ellos. Ok, veamos. ¿Cuántos números diferentes se pueden formar con las cifras del número 324.231? Fíjense, primero me dice, ¿cuántos números diferentes, ya? Ojo, ¿cuántos números diferentes? Así que entran todos, se pueden formar con las cifras, toda la cifra completa. Así que entran todas. Si entran todas, pregunto, estamos en una permutación, ¿será con o sin repetición? Eso sería con o sin repetición. ¿Cuántas repeticiones tenemos? ¿Cuáles son las repeticiones que tenemos? A ver.
Correcto. ¿Y cuánto valdría n? ¿Cuánto valdría n, chicos? Ojo, en ese caso en particular, ya nos están dando los elementos, ya nos dan los elementos, deben intervenir todos, repetidos, pero intervenir todos. Si yo tomo 4 dígitos de ellos, dejo algunos sin intervenir, ¿no? Aquí me está diciendo claro cuáles son. Ya aquí está tácito, justamente hay 6. Recuerden que la característica es que intervengan todos. Si intervienen todos, entonces estoy frente a esa permutación, sí o sí. Entonces diré, las permutaciones de 6 tomadas en las repeticiones 2, 2, es decir, hay un par de repeticiones, se repite tanto el 2 como el 3. Entonces esto será 6 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. ¿De acuerdo, chicos? ¿Todo claro? Recuerden que deben intervenir todos los elementos. Así que esto sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 factorial. Sobre 2 factorial por 2 por 1. Así que al simplificar la expresión tendremos 2 factorial con 2 factorial, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Así que sería 2 por 5, 10 y 6 por 3 son 18, 180. Así que las combinaciones posibles de esos números que podemos tomar, evidentemente, tomando los 6 dígitos y repetidos, eso es exactamente igual a 180. 180 sería la cantidad que vamos a tomar de cada uno de ellos, de todos con la combinación posible, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Y de 3 en 3, de 3 en 3, a ver, de 3 en 3 igual, ojo, si entran los números, no hay problema. Pero de 3 en 3, si yo digo, ojo, tengo que entender la nomenclatura, ¿no? Si a mí me dicen de 3 en 3, es que voy a tomar 3 números. Por ejemplo, estoy tomando 3 números. ¿Es una permutación? No es una permutación. ¿Se entiende, Nicole? Tienen que entrar sí o sí todos los elementos. Si entran los elementos, entonces estamos frente a una permutación. Si no entran todos los elementos, en ese caso no habrá permutación. Podemos hacer combinaciones, por ejemplo, podemos hacer variaciones, pero no podemos estar estableciendo permutación. Es una de las características sine qua non. Una condición sine qua non para que se dé la permutación es que sí o sí entren todos los elementos. ¿De acuerdo? Bien, Nicole. Me refería a que puso 2, 2. Ah, sí, por lo que se repite, Nicole. Se repite el 3 y el 2. El 3 se repite 2 veces y el 2 se repite 2 veces. Recuerden que, de acuerdo a nuestra definición, los valores de A, B, K son los valores de lo que se está repitiendo. El que se repite A veces, el que se repite B veces y el que se repite K veces. Así que tomamos los valores repetidos de esa definición. En función de la estructura, entonces copiamos cada uno de los elementos, evidentemente los repetidos, ¿no? De hecho, sí, esto es fundamental para la parte estadística, es fundamental en la parte estadística. Ok, veamos esta es poco común, pero también se aplica, que son las permutaciones circulares.
el nombre lo indica, ¿no? Circular. Se efectúa, ojo, cuando yo estoy haciendo unas permutaciones, supóngase que yo tenga 4 elementos, supóngase una mesa, y yo voy a tratar de rotar estos elementos. Por ejemplo, quiero sentar las personas en ese orden, pero ojo, rotándolas, de ahí la palabra circular. No es que va a ser desordenado, esta es la condición. El circular es como están girando en círculo, de ahí la palabra circular, ¿no? O sea que el movimiento es este sí o sí. Es decir, como cuando juegan no recuerdo cómo llaman ese juego, que están las sillas y colocan una música y luego dicen stop, una cosa así. Cuando dicen el stop se van sentando, ¿no? Queda alguno parado, algo así. La dinámica es la misma, la dinámica es de rotación. Para ese caso en particular interviene un caso atípico, que es el siguiente. Este elemento que yo tengo aquí, amarillo, voy a copiar acá uno verde y voy a copiar por acá de repente el negro y azul. Fíjense la particularidad de este evento. Cuando ellos estén rotando, sea cual sea las veces que roten o las combinaciones que puedo hacer, lo que sí es cierto es que este elemento que tengo acá en amarillo siempre le va a anteceder el verde y anterior a él o antes va a estar el negro y cada uno va a estar así. ¿Se entiende la idea? Estos son fijos, es decir, el verde tiene antes siempre el rojo, el azul, y el azul tiene siempre antes, después el amarillo, depende cómo lo veamos, ¿no? Si colocamos este sentido de rotación, o el sentido no importa, yo estoy colocando uno para que se entienda la idea. Entonces tenemos verde, azul, negro, verde, azul, pero antes del verde está el rojo y así sucesivamente. O sea, antes del azul, el verde comparte el azul y el amarillo, siempre lo va a compartir, y así cada uno de ellos. ¿Cómo se utiliza eso entonces? Para calcular esas permutaciones se deja fijo un elemento y se hacen circular el resto. Así se hacen estas permutaciones. Es decir, yo fijo un elemento, en este caso y hago circular los demás, puesto que estos se mantienen fijos. O bien tomo uno y hago circular el resto. La forma de calcular esa permutación es n-1 factorial. Así que en este caso sería 3 factorial. Dejando uno fijo, en este caso de 4 sería exactamente 4 menos 1 factorial. ¿Qué sería? 3 factorial. Exactamente 6. Sería el factorial o las características de este elemento en particular. ¿De acuerdo? Entonces veamos. ¿De cuántas formas se pueden sentar 5 personas en una mesa circular? ¿Cuál sería la respuesta? Entramos en el mismo caso, ¿no? Tenemos exactamente el mismo caso de ahorita. ¿Cuáles serían las posibilidades? Las posibilidades serían las permutaciones de 5 es exactamente igual a 5 menos 1 factorial. ¿Cuánto daría esto? Esto daría 4 factorial. O lo que es lo mismo, 4 por 3 por 2 por 1. Así que serían 24 posibilidades. ¿De acuerdo, chicos? ¿Todo claro? Ok. Ahora veamos lo que son las combinaciones. ¿Qué tenemos? Tenemos como en el anterior, las combinaciones también se establecen básicamente dentro de la estructura de las variaciones, ¿no? De hecho, podemos ver que las combinaciones, que en algunos casos también son llamados bajo la misma estructura de lo que serían las variaciones, ¿no? O sea que van de la mano allí. Veamos, se llaman combinaciones de n objetos tomados de R en R a los grupos de objetos que se forman o se pueden formar de modo que cada grupo entra en n, es decir, en este caso no intervienen todos, ¿no?
Cada grupo R entra en N objetos. Todos los grupos se consideran diferentes cuando difieren en alguno de sus objetos que lo forman. Es decir, si hay un elemento que varía, pues ya no fue. No se pueden repetir, en el caso de la combinación no repetida, no influye el orden en que se colocan, y acá, evidentemente, aquí pasa lo mismo del anterior, chicos. Aquí pasa el mismo, aquí es R factorial sobre R menos N. El mismo caso del anterior. Acá van los casos completos del R que entran, y esto sería R factorial sobre N factorial por R menos N factorial. Esa sería la ecuación. Igual que las permutaciones, básicamente. Entonces, veamos. A una clase de refuerzo asisten 24 estudiantes. Si se intercambian saludos entre todos, ¿cuántos saludos se intercambiaron? A ver, ¿cuántos saludos se intercambiaron? Pregunto, primero, ¿intervienen todos los elementos? ¿Por qué intervienen todos los elementos? Chicos, contextualicen el problema, fíjense. En una clase de refuerzo asisten, vamos a meternos nosotros en que estamos en una clase de refuerzo y habemos 14 participantes, o 14 estudiantes en este caso. Se intercambian saludos entre todos, ¿ya? Entre todos. ¿Cuántos saludos se intercambian? Pregunto. Voy a colocar el caso de lo que puedo visualizar acá. A ver, Jan, por ejemplo, puede saludar a Nelcy, a Doris, a Francis, a todos lo puede saludar simultáneamente. ¿Cuánto puede saludar Doris? Ah, uno a la vez. Uno y después el otro y después el otro. ¿Cuántos saludos intercambiaron? ¿Se entiende la pregunta? Ojo, ¿cuántos saludos intercambiaron? Por eso se lo dejo allí. Uno a la vez. ¿Ya? Ahora, 13 Doris, y 13 el otro, y 13 otro, y 13 otro, y 13 otro, y cada uno 13 veces. Entonces imagínense el proceso, ¿no? El problema está en que, ojo, tenemos, ahí no nos dice básicamente, claramente cuánto está. Ahora, pregunto, ¿influye el orden? ¿Influye el orden en que se saludan? No, ¿verdad? Ok, no influye el orden. ¿Se repiten los elementos? O sea, por ejemplo, Doris saluda, por ejemplo, ¿se puede saludar con ella misma? Doris con Doris, no, ¿verdad? Juan con Juan, no. Entonces, a ver, llevamos a Torita, que no intervienen todos los elementos, que no se, ojo, cuando se repiten elementos, tenemos que estar claros con eso. No es que de repente, que si Doris, por ejemplo, si saludó a Jan, ya no lo vuelve a saludar, pero ella misma tampoco se saluda, pendiente, ojo, ella misma no se saluda. Así que no entran todos los elementos, no se repiten, no influye el orden. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos básicamente en una combinación. ¿Ves? En una combinación no repetida. Entonces, la combinación sería, de a ver, ¿cuántos elementos hay? 14. ¿De cuánto en cuánto están? ¿De cuánto en cuánto van los elementos? ¿Cómo son las agrupaciones? ¿De cuánto en cuánto? De 2 en 2. Así que será 14 de 2 en 2. Así que, ¿cómo sería esto? Esto sería 14 factorial sobre 14 menos 2 factorial. Así que desarrollando mi factorial sería 14 por 13
por 12 factorial. Sobre 14 menos 2 serían 12 factorial. Y aquí está lo que decía Dori, ¿ves? ¿Cuántas veces decía Dori? Ella saluda 13 veces y cada uno saluda 13 veces, 13 por 14, ya está. Ahí están las combinaciones posibles, ¿no? Así que serían 182. Ojo, menos porque es 2 factorial, me falta el n factorial. Dori no se saluda con ella misma, así que aquí va el 2 factorial. Recuerden que la expresión es r factorial por n menos r factorial, o n por r menos n menos 1. No cabe el 14 porque estaríamos asumiendo que también se saluda, ¿no? Así que la mitad de este son 7. Y ahora sí, sería 7 por 13. $91. Listo. ¿Todo claro? La ecuación del factorial es n factorial, n que multiplica r menos 1 factorial y r factorial. La ecuación establece el n factorial. Siempre, es decir, la ecuación sería las combinaciones de n, voy a copiar aquí n, de n en r sería así, n factorial sobre r factorial que multiplica a n menos r factorial. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación, Nicole, por eso aparece el 2 factorial, porque está en la parte del factorial de los grupos, en este caso sería la cantidad de saludos que se va a dar. ¿De acuerdo, Nicole? Ok, veamos ahora. El número combinatorio se utiliza también mucho, chicos. La teoría de la parte del número combinatorio también se utiliza bastante. En algunos casos, los números combinatorios se trabajan, por ejemplo, y se establece de esta manera. El combinatorio del número, también llamado por teoría combinatoria, se expresa de la forma así. Por ejemplo, 2, 3 significa la combinación de ese número de 2 en 3. O 5, 3 significa la combinación, aunque se lea, en este caso 5 sobre 3 no es una división como tal, son factoriales, que se escriben de esta manera. El n factorial, ojo, se expresa exactamente igual que en la teoría combinatoria. Así que se trabaja con el factorial de la diferencia igual tal cual se hizo en el anterior. Es decir, se le resta el anterior, es decir, el factorial de este, voy a escribir la fórmula acá, m, el combinatorio de m entre n es exactamente igual a m factorial sobre n factorial que multiplica a n menos n factorial. Es la misma expresión, exactamente la misma expresión. Por ejemplo, dice aquí, compruebe que las combinaciones de 8, las combinaciones de 8 elementos tomados de 3 en 3, es igual a la combinatoria, lo mismo, ¿no? Entonces sería, a ver, los 8 elementos tomados de 3 en 3, la combinación de esos elementos de 3 en 3 sería 8 factorial sobre, perdón, al revés, sería 8 factorial sobre 3, esta es la única diferencia entre estos, m factorial, el m se expresa como la base que vamos viendo anteriormente, ¿no? Así que sería m factorial, ciertamente 8 factorial, sobre 3 factorial,
que multiplica a 8 menos 3 factorial. Así que esto sería 8 factorial, lo desarrollamos por ejemplo hasta el 5, y sería 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Sobre desarrollo del 3 factorial, así que sería 3 por 2 por 1 por 5 factorial. ¿Cuánto resultaría esto? Esto resultaría 5 factorial con 5 factorial, 3 por 2 son 6, con este 6 se va, 7 por 8, 56. 56 serían las combinaciones de una con respecto al otro, independientemente de la forma. Si lo hiciésemos por combinatoria, haríamos lo mismo. Las combinaciones de 8 tomadas de 3 en 3 es exactamente igual a las combinaciones de 8 tomadas de 3 en 3, ¿no? Sería 3 factorial por 8 menos 3 factorial. ¿Ves? Entonces cae exactamente igual como la combinatoria y va a seguir siendo 56. ¿De acuerdo? Ojo, la combinatoria o el número combinatorio la podemos asociar justamente con la parte de combinatoria sin problema. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? Así que, conclusión, si me hablan de número combinatorio, también me están hablando de las combinaciones sin problema. Ok. Con esto estamos dando cierre a los métodos que vamos a ver en esta parte de la unidad, en lo que corresponde evidentemente a teoría combinatoria. Tenemos combinaciones con repetición, es decir, también en este caso se pueden repetir. Dice, las combinaciones con repetición de m elementos tomados de n en n, ojo, están tomados de n en n, ¿no? Son parte de esos elementos. Los distintos grupos que podemos formar con m elementos, a eso se llama combinatoria, de tal manera que se pueden repetir. En este caso se pueden repetir. Dos grupos son distintos si alguno de los elementos difiere entre ellos y no influye el orden. Entonces, en este caso en particular, fíjense cómo se hace la estructura. Estos m y n son las combinaciones que vamos a tomar. Luego, estas en la parte inferior, ojo, de la combinatoria va a ir m más n menos 1. Por ejemplo, si las combinaciones se pueden repetir y son de 8 en 3, como en el caso ahorita de 8 en 3, pero se pueden repetir, ¿qué número iría acá? Aquí iría m más n menos 1. Así que sería 8 más 11 más 3 serían 11 menos 1, 10. Y las combinaciones que iría aquí sería el n, que sería 3, y m menos 1, que sería 7. Y vamos a hacer las combinaciones de cada una de ellas, ¿no? Depende del caso. Vamos a ver un ejercicio a ver qué tal. Miren la forma en que lleva. El factorial es la suma de cada uno de ellos, la suma igual que la anterior, ¿no? La suma, y esta es la misma, ojo, miren esta, y miren esta otra. Observen bien esta parte y miren este otro. Miren las permutaciones repetidas. Tiene el mismo de permutación, o sea que es el número que está acá, y tiene acá las permutaciones de los productos. Son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí intervienen todos los elementos y acá no intervienen todos los elementos. Entonces, una manera diferente es trabajar con permutaciones que con combinaciones, ¿no? Aquí, fíjense, era lo mismo, ¿no? La permutación de acá entre el producto de las permutaciones de los números, evidentemente, pero aquí no hablamos de repeticiones, aquí hablamos de la cantidad de elementos. Por ejemplo, miren esto. En una heladería cuenta con 15 sabores para combinar de diferentes maneras. Aquí no lleva esto, una heladería cuenta con 15 sabores para combinar de diferentes maneras. Pregunto, ¿cuántos helados de 3 sabores se pueden pedir sin que se repitan? Entonces tengo una sin repetición y tengo otra con repetición. Sin repetición, ¿cómo sería? A ver, las combinaciones sin repetición, ¿cómo sería? ¿Cuántos helados tenemos? Tenemos 15. Y quiero combinaciones de cuánto en cuánto. Aquí dice de 3 sabores, así que de 3 en 3. Esto sería en todo caso 15 factorial
por 3 factorial, que multiplica a 15 menos 3 factorial. Desarrollamos el 15 factorial hasta llegar a ¿cuánto? Hasta llegar a 12. Y sería 15 por 14 por 13 por 12 factorial. Sobre 3 factorial, que sería 3 por 2 por 1 y 12 factorial. ¿De acuerdo? Entonces tengo 12 factorial con 12 factorial. La tercera de 3, 1. La tercera de 15, 5. La mitad de 2, 1. La tercera de 14, 7. Y ahora tendría 7 por 5 por 13. O sea, sería 7 por 5, 35. Y 35 por 13. 35 por 13, ¿cuánto sería? $455. Así que esto sería las combinaciones de 15 en 3 sin repetir serían 455. Ok, ahora viene la pregunta B. Si se pudiesen repetir, ¿qué pasa si se pudiesen repetir? Ah, si se pudieran repetir, entonces caemos en esta combinatoria. Así que sería, mi combinatoria, pudiéndose repetir, sería de esta manera. Sería, a ver, la combinación de la suma, que sería 15, más 3, menos 1, ¿ya? Y sería, en este caso, sería de la forma 15 en 3, ¿no? Sería 15 en 3, 17, y sería MN. N, que N en este caso sería 3, y 15 menos 3, que sería N menos, a ver, creo que dice N menos 1, por M menos 1. Así que sería 15 menos 1. 15 menos 1. Así que nuestra combinación se convierte en, aquí sería 18 menos 1, 17 factorial. Por 3 factorial por 14 factorial. Que sería el menos 1, ¿no? Por 14 factorial. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Todo claro? Ojo, m más n menos 1. Como son 15, de 3 en 3 sería 15 más 1 menos 1. Y luego el n menos n. Así que sería la parte, que en este caso sería 3 por 15 menos 1. Sería 17 por 16 por 15 por 14 factorial, y ahí me detengo. Sobre 3 factorial por 14 factorial. Simplificando nuestra expresión, tendríamos 14 factorial con 14 factorial. 3 factorial son 3 por 2. Vamos a copiar aquí el 2 para que podamos ver la simplificación. Sería 3 por 2, y sería la tercia de este con la tercia de este 5, y la mitad de este que es 1 con la mitad de este que es 8, sería 5 por 8, 40, y 40 por 17, 680, ok, 680. Ese sería, en todo caso, el resultado a ese caso de factorización, de casos repetidos y no repetidos, ¿no? Fíjense que está el caso en que se repite y evidentemente no se repite, ¿no? Depende de las condiciones o cómo se establezcan. En ese caso en particular, vamos a establecer cada una de ellas, ¿no? Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro?
Ok, chicos, con este ejercicio vamos a ver cómo vamos con este problema. Les voy a dar 5 minutos para que lo resuelvan, porque están dos condiciones, incluso menos, yo creo que en menos 3 minutos lo resuelven. ¿De cuánta forma pueden distribuirse 12 bolsas en 6 urnas idénticas? Y luego, ¿qué pasa si digo 6 bolsas blancas en 12 urnas? O sea, si intercambio la cantidad de bolsas por la cantidad de urnas. ¿En qué caso estoy? Estoy en combinaciones, estoy en permutaciones, estoy en variaciones. ¿Dónde estoy? Analícenlo y plantean las respuestas, chicos. Vamos a llamar al primero. Ojo, la primera parte es, entran 12 bolsas en 6 urnas. Eso lo vamos a llamar A. Y vamos a llamar B cuando entren 12 en 6. ¿Cuánto da la A y cuánto da la B? ¿Listo, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Alguna respuesta, chicos?
330, ¿alguien más? ¿Alguien más, chicos? Ok, veamos. Primer caso. Entran 12 en 6. Si entran 12 en 6, entonces las combinaciones serán, ojo, entran 12 en 6, entonces mis combinaciones serán, como son combinaciones, se pueden repetir. En este caso en particular diría 12, que lo puedo mostrar como la suma, ¿no? Sería 12 más 6 menos 1. Como entran 12 en 6, entonces estaría hablando de 12 factorial, que sería 12 por 6 menos 1. Entran 12 en 6, así que sería como el factorial de 18 menos 1, 17. 17 factorial sobre, aquí sería 12 factorial sobre 6 menos 1, 5 factorial. Al desarrollar y simplificar los factoriales, sería 17 por 16 por 15 por 13 por 14 por 13 por 14 por 13 por 12 factorial sobre 12 factorial que multiplica a 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Veamos, ¿qué resultaría? 12 con 12, la quinta parte, 15, 5 por 3 son 15, así que va este 15. 16 entre 4 son 4, la mitad de 2, 1, la mitad de 2, 1, la mitad de 4, 2, listo. Entonces quedaría 17 por 14 por 13 por 2, o 17 por 2 por 14 por 13. Y daría, a ver, 14 por 13, ¿cuánto es esa multiplicación, chicos? 6.188. Y el otro es la misma, pero está la combinación, ¿no? Sería para el B, es lo mismo, solamente que va a cambiar, ya haciendo la suma, aquí vuelve a ir el mismo elemento, ¿no? Es decir, en la parte del denominador, evidentemente vuelve a ser el 17, porque no cambia la suma, ¿no? Es la misma suma, cambia en la parte de los factoriales de arriba, que sería exactamente el 6 y 12 menos 1. El 17 no cambia porque es la misma suma, ¿no? Así que sería 17 factorial sobre 6 factorial que multiplica a 11 factorial. Listo. El numerador, como indico, no varía, puesto que tiene la misma suma, ¿no? La suma de m y n. Así que no va a variar. Y esto daría 17 por 16 por 15 por 14 por 13
por 12 y por 11, factorial, sobre 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, por 11 factorial. Los factoriales evidentemente los simplifico, así que no hay factorial. Y a ver, 5 por 3 son 15, 6 por 2 son 12. Listo. Entonces me quedaría, a ver, ¿cuánto daría esto? Vamos a multiplicar ahora 17 por 16 por 14 por 13. ¿Cuánto daría eso, chicos? $12,376. Dice Yadir. Listo. Yadir. Okay. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 por 3 son 15, sería el 15, 6 por 2 son 2. Ah, faltó el 4, chicos. Faltó el 4 acá. Y 4 por 4. Allí, así que varía. Comí el 4, 3 por 2 son 6. 3 por 2 son 6, 6 por 2 son 12, 4 por 5, 20, correcto, faltó el 4. ¿Cuánto daría ahora? Sin el 4. Oh, faltó el 4 de acá. Cancelamos el 3 por 5, 15 y 3 por 2 son 6. Y ahora el 4 por 12, ahí cambia. Correcto, el 4 multiplica el 16. Sí, es lo mismo. ¿Da lo mismo? ¿Lo multiplicaron? Ah, ok. El 4 lo multiplica allí. 12 se introdujo el menos allí metido. Ese es el valor entonces. Listo. Ok. Fíjense que hemos pasado por todos los casos, ¿no? Ya sabemos cómo analizar cada uno. Ahora miren esta lista de problemas que tienen aquí. Es para que los discutan, estemos al pendiente de cada uno, cómo se resuelve, cómo hacen, cómo hay, importante de cada uno de ellos. Miren, por ejemplo, el número 1 dice, se distribuyen 3 regalos distintos entre 5 chicos. ¿De cuánta forma pueden hacerlo? Sí, cada chico solo puede recibir un regalo. B, a cada chico se le puede tocar más de un regalo. C, cada chico solo puede recibir un regalo, pero los 3 son idénticos. ¿Cuál sería cada uno de los elementos? Por ejemplo, en el primer caso, ¿qué aplicamos? Dice, se distribuyen 3 regalos distintos en 5 chicos. Tengo 3 regalos para 5 chicos. ¿Ya? ¿De cuántas formas se pueden repartir? La primera dice, cada chico solo recibe un regalo. ¿Qué puedo aplicar allí? Pregunto, ¿intervienen todos los elementos? No intervienen todos los elementos. ¿Se pueden repetir? No se pueden repetir. ¿Importa el orden? No. Entonces tiene razón Fernando. Variaciones sin repetición. ¿Ves? Hay variaciones sin repetición. Hacemos la variación sin repetición. A ver, literal B. En el literal B. ¿Se pueden repetir? Se pueden repetir. ¿Intervienen todos los elementos? No intervienen todos los elementos. ¿Importa el orden? ¿Qué podemos aplicar entonces? Variaciones con repetición. Excelente.
Vamos en el tercero, en la C. Dice, cada chico solo puede recibir un regalo, pero los tres son idénticos. Cada chico solo puede recibir un regalo. ¿Se puede repetir? No se puede repetir. Sencillamente no se repite. ¿Interviene el orden? No interviene el orden. Y sin embargo no se puede repetir, interviene el orden, los regalos son idénticos, así que no influye cómo lo coloquemos. En ese caso en particular, aplicamos combinaciones de caso 5 de 3 en 2. Ya está. 5 en caso 3. Así que sería la combinación 5, 3 factorial y 5 menos 2 factorial resuelto. Podemos entonces aplicar, ya sabemos cómo aplicar cada una de ellas, ¿no? Entonces, sencillamente vamos a la forma, ¿no? Fíjense que todos tienen básicamente tienen que estar pendientes. Se repite, no se repite. Por ejemplo, el número 2 dice, ¿de cuántas formas se pueden sentar 5 personas en una fila, o 5 personas en una fila de butacas de un cine? Pregunto, ¿intervienen todos los elementos? Sí, intervienen todos los elementos. Entonces, si intervienen todos los elementos, ¿se pueden repetir? ¿Se pueden repetir? No se pueden repetir. Si intervienen todos los elementos y no se pueden repetir, ¿importa el orden? Si intervienen todos los elementos y no se pueden repetir, pero ya sé que intervienen todos los elementos, y de repente genero la duda sobre importa el orden, que hay permutaciones sin repetición, correcto. Serían las permutaciones sin repetición. Excelente. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ah, claro. ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo está claro? Van a ir estudiando los ejercicios que les voy dejando acá, chicos, pasándolo para que no tengan problemas y puedan ir practicando las diferentes formas. Eh, Chicos, el próximo martes tendremos igual una práctica grupal. Vamos a iniciar primero con el contenido relacionado con continuaremos, ajá, sí, muy bien, muy bien. Eso es bueno que iremos repitiendo. La semana que viene, el martes, en la primera hora va a ser continuación de la unidad y posterior a eso vamos a hacer una práctica grupal. Así que prevenidos todos, pueden ir discutiendo estos ejercicios en grupos. Ya saben que tienen grupos, ¿no? El grupo se mantiene hasta el final del curso, así que pueden reunirse, discutir los ejercicios para que ya cuando llegue la práctica la puedan hacer sin ningún problema y aparte nos preparemos para lo que va a ser nuestra segunda prueba de desarrollo y la evaluación parcial, ¿no? Que va a contener tanto la primera unidad como esta segunda unidad. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Perfecto. Entonces nos vemos, chicos. Cuídense. Manténganse en su casa, que estén bien.